Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, unas empanadas de carne argentinas. Esta receta les va a encantar. Les voy a enseñar la masa perfecta tanto para freír como para hornear. Y un relleno de verdad delicioso. También les voy a dar muchas opciones para que las hagan de diferentes sabores. Y bueno, vamos a empezar ya con este video. Vamos a comenzar con la receta, no sin antes recordarles que si les aparecen los subtítulos en la parte de abajo, únicamente ustedes los pueden desactivar. Busquen la opción en su pantalla. Voy a iniciar preparando la masa. Aquí vamos a hacer dos preparaciones. Una es la masa y la segunda es el relleno de carne. Entonces, voy a hacer el relleno más tradicional, que es el de carne. Y en lo que reposamos la masa, vamos a preparar la carne. Entonces, vamos a iniciar. Para la masa tenemos nada más 4 ingredientes, que es sal, agua tibia, aceite de oliva y harina. Aquí la harina que estoy utilizando es harina de fuerza, de la que tiene la proteína un poquito más alta que la harina tradicional. Nos van a quedar mucho mejor. Si ustedes no consiguen, lo pueden hacer con harina tradicional, no se mortifiquen por eso, pero si les es fácil conseguir harina de fuerza, es mucho mejor. Entonces voy a agregar aquí yo mi sal, que estoy usando sal del Himalaya, esta es la que usamos aquí en casa, y voy a mezclar a que se disuelva muy bien la sal. Esto nos va a ayudar a lograr un sabor saladito en nuestra masa y como muy homogéneo. Entonces voy a agregar aquí en el bowl mi harina y voy a agregar también aquí el agua y voy a agregar el aceite. Es un aceite de oliva, les recomiendo que lo busquen de un sabor suave. Ya ven que según la variedad de la oliva cambia el sabor del aceite, entonces busquen algo que no sea muy intenso, sino un sabor ligero. Y vamos a comenzar a mezclar y a unir la masa. En este punto que ya casi está unida, voy a quitar mi trapito un poquito porque voy a verter aquí la masa para acabarla de unir y de amasar en la mesa de trabajo. Y entonces aquí ya con nuestra masa vamos a empezar a unir y amasar. Vamos a amasar alrededor de 7 minutos hasta lograr una masa que esté bien integradita. Y una vez que ya amasamos por el tiempo suficiente, vamos a dejar reposar nuestra masa. Aquí la masa no va a crecer como cuando hacemos panadería. Vamos a esperar media hora en lo que preparamos la carne para que se relaje el gluten. Recuerden que cuando agregamos algún líquido a la harina, el gluten se activa. Y cuando el gluten se activa, la masa se vuelve elástica. Entonces, si ahorita empezamos a cortar nuestras empanadas, como la masa va a estar elástica, se van a encoger. Entonces, vamos a dejarla reposar una media hora en lo que preparamos la carne. Entonces, vámonos a la estufa a preparar lo que es el relleno de estas empanadas. En un sartén caliente vamos a iniciar agregando aproximadamente unas 2 cucharadas de aceite de oliva. Y ya que está caliente, vamos a verter ahí nuestra cebolla y la vamos a sofreír muy bien. Que esté picadita muy fino. Cuando la cebolla ya se vea medio citronar, vamos a agregar aquí 2 dientes de ajo exprimido. El ajo no lo pongo desde el principio porque suele dorarse muy rápido, entonces cuando la cebolla ya está a la mitad es cuando lo voy a agregar y lo vamos a integrar. Enseguida voy a agregar la carne y la voy a ir integrando con la cebolla y voy a revolver hasta que quede perfectamente cocinada. Aquí la carne ya se va cocinando un poquito más, ya va cambiando de color, si se pueden fijar. Ya casi está cafecita. Y aquí la carne a veces suelta jugo.
Es muy importante que suelte todo su jugo. Miren, aquí, no sé si se logra ver, ya se empieza a ver, aquí está, el juguito que va soltando la carne. Entonces vamos a dejar que suelte todo su jugo y que se vuelva a consumir, porque necesitamos esta mezcla que esté seca. Y ya hasta que se consume es cuando vamos a agregar algunas especias, la sal y vamos a sazonar, ya que este juguito de la carne se haya consumido. Entonces vamos a seguir cocinando como por unos 5 minutitos más. Ya que está lista nuestra carne, vamos a empezar a sazonar. Vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta. Vamos a sazonar con un poco de comino. La verdad, esto nada más le ponen así tantito, no les voy a marcar si media cucharadita o una cucharadita, un poquito de pimentón, le va a dar muy muy rico sabor. Y voy a mezclar todo muy bien, a que se integren todos los sabores. En este punto es bien importante que prueben y vean ustedes cómo está de sal, si le hace un poquito más de falta pimentón y ajusten ustedes al sazón a lo que ustedes quieran. Y una vez que ya quedó nuestro gusto de sazón, voy a agregar aceitunas con pimiento. Si tienen aceitunas que no tengan pimiento, pueden agregar un poquito de pimiento picadito, pimiento rojo, y voy a agregar un huevo cocido. Y voy a mezclar todo súper bien a integrar. Si el huevo cocido, ustedes no son muy fan del huevo cocido, también lo pueden omitir sin ningún problema. Y así queda ya listo nuestro relleno. Lo vamos a dejar enfriar por completo para empezar a hacer nuestras empanadas. Ya en lo que enfría nuestro relleno, vamos a comenzar a trabajar nuestra masa, que ya estuvo reposada. La voy a partir a la mitad. Y con esta parte voy a empezar a hacer como un rollito de mi masa. Y con ayuda de la raspa voy a empezar a cortar trocitos similares, más o menos todos del mismo tamaño. Y entonces voy a tomar uno y voy a empezar a bolear hacia adentro, como normalmente hacemos cuando trabajamos con pan. Voy a rodar un poquito y ya que tengo así mi circulito, voy a comenzar a extenderlo con un rodillo. A que logren el tamaño que quieren de su empanada. Y las voy a ir dejando aquí y así me voy a ir con cada uno de los trocitos. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer una bolita, boleo y comienzo a extender. Ya que tenemos todos nuestros discos listos, vamos a empezar a rellenar la empanada. Pónganla súper rellenita, porque es lo rico cuando nos comemos una empanada que está muy rellenita. Voy a empezar primero a presionar todos los extremos de la empanada y ya que la tengo así sellada, nada más presionando, vamos a hacer el famoso repulgue, que si se fijan presionas y vas doblando hacia adentro y se va formando. Esto hace que la empanada quede súper selladita y que no se salga nada de su contenido. Estas empanadas las pueden hornear o las pueden también freír, lo que ustedes prefieran. Es una masa que se utiliza para las dos cosas. Entonces ya se los dejo a su elección. Aquí en la casa nos gustan horneadas, entonces las vamos a hornear. Y así nos vamos a ir rellenando, sellando súper bien la empanada. Y ya que selló, volvemos a hacer el repulgue. Y acuérdense que es como si jaláramos y doblamos, jalamos y doblamos, jalamos y doblamos. Y así se van a ir
con todos los discos hasta completar. Ya tenemos aquí la primera charola de empanadas y la voy a barnizar ligeramente con huevo batido para que queden muy doraditas dentro del horno. Entonces ya las tengo listas, el horno está a 175 grados centígrados y van a durar entre 20 y 25 minutos. Vámonos ya para el horno. Ya son las últimas empanadas que salen del horno, salen en total 30 empanadas. De verdad que quedan deliciosas, no saben qué rico huelen y son una opción perfecta para cuando tenemos invitados, porque por supuesto que las podemos hacer con anticipación y luego nada más ya calentarlas en el horno o hornearlas a la mera hora, lo que ustedes prefieran. Pueden rellenar obviamente de carne, que es el tradicional, pueden rellenar también de lo que es humita, elote con queso, también de camarón, quedan buenísimas de camarón, hagan de cuenta que pican cebolla, tomate, si quieren pueden agregar algo de chile y lo sofríen, agregan su camarón que se cocine ahí y pueden poner esa mezcla de camarón con un poquito de queso y de verdad que quedan deliciosas. Jamón y queso también es una excelente opción, de un queso manchego con trocitos de jamón serrano también es deliciosa. Entonces pueden hacer una cena, unas 2, 3 versiones de empanadas y también pueden tener una ensalada verde para acompañar, que aquí en el canal encuentran muchísimas ensaladas. Entonces es algo muy rico. Ahora, como les comenté, esta opción yo la decidí hornear porque así nos gustan aquí en casa, pero es una masa que se puede freír perfectamente bien porque la mayoría de las empanadas argentinas son fritas. Ahora, ¿qué tienen que hacer o qué tienen que cuidar a la hora de freír? Es importante que su aceite esté a 180 grados centígrados. Cuando ustedes tienen esa temperatura, es la temperatura de fritura perfecta. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes metan la empanada, se va a freír de una manera muy rápida, muy pareja, muy homogénea y sobre todo no va a absorber aceite. Cuando nosotros metemos algo a freír y todavía el aceite no alcanza esa temperatura, va a empezar como a burbujear, pero no se va a cocinar y va a durar mucho ahí para cocinarse y va a absorber mucha grasa. Yo he hecho la prueba y hagan de cuenta, pongo una taza de aceite donde voy a hacer la fritura. Por lo general me gusta usar ollitas pequeñas para agregar aceite que sea como una alberquita para sumergir bien, porque yo no tengo freidora, para sumergir bien la empanada o lo que vaya a freír. Entonces, a veces he llegado a medir, digo, bueno, voy a poner aquí 2 tazas de aceite frío y cuando acabo de freír regreso el aceite a las tazas medidoras. Y se los juro que a veces de las 2 tazas que pongo, a lo mejor se baja, ¿qué les diré? 1 o 2 cucharadas. Estoy hablando que 1/4 de taza son 4 cucharadas. Y les digo que es menos de 1/4 de taza lo que se baja de 2 tazas. O sea, realmente no absorbe nada de grasa. Entonces, si les gustan fritas, no tengan miedo de que van a absorber mucha grasa o van a estar muy grasosas. Simplemente cuiden la temperatura de fritura y van a ver qué maravilla es eso. En cuanto como les queda el producto y en cuanto que no absorbe grasa. Los invito de verdad a suscribirse al canal, a dejarme en sus comentarios qué recetas quieren ver. Estas empanadas han sido súper pedidas, por eso dije se las tengo que hacer. Entonces vamos a partir una para que vean cómo queda por dentro de rellenita. Es importante que sí las rellenen bien, no le vayan a codear. Miren qué delicia, súper rellenita. Y a ver, vamos a probarla. Híjole, quedó de verdad deliciosa. El toque que le da el pimentón, el comino es muy ligero, pero el pimentón se siente muy rico con las aceitunas. De verdad que están deliciosas. Háganlas y lo van a comprobar. Entonces no me queda nada más que, como siempre, despedirme invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.